Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al seminario de estudios de función pulmonar. Básicamente vamos a tratar de entender el estudio de espirometría y a partir de ello vamos a hacer algún análisis de los síndromes obstructivos y los restrictivos. Eh, ya estamos llegando al final del módulo del aparato respiratorio, espero que les haya sido útil. No duden en contactarnos, sabemos que este ha sido un periodo muy difícil, digamos, desde el punto de vista académico, tanto para ustedes, para nosotros. Nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo, entendemos que ustedes también, o sea que estemos en contacto por las vías que se nos permiten. Eh, Bien, para nosotros hacer estudios de función pulmonar, ¿sí? Los objetivos que tenemos es detectarlos, primero, digamos, hacer diagnóstico de afecciones pulmonares, y además de hacer el diagnóstico, valorar la severidad de esa afectación, ¿sí? También vigilamos la evolución de esas enfermedades y las respuestas al tratamiento, y en ciertas cuestiones ambientales podemos detectar efectos nocivos de alguna exposición tóxica a factores de riesgo, como pueden ser algunas exposiciones medioambientales, laborales o ciertos fármacos que pueden producir patología pulmonar. Y el nivel de severidad de afectación puede ayudarnos a definir si un paciente tiene una discapacidad desde el punto de vista respiratorio. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la función pulmonar? Con estos 5 estudios lo hacemos de forma bastante completa. Hoy nos vamos a abocar principalmente a la espirometría, pero sabemos que tiene sus limitaciones, sí que ahora las vamos a repasar. Se puede complementar con la medición de los volúmenes pulmonares, que es lo que estuvimos viendo en el segundo o tercer seminario, para determinar la capacidad pulmonar total, poder determinar la capacidad residual funcional, el volumen residual. La DLCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, ese estudio evalúa la integridad de la membrana respiratoria, ¿sí? Lo que estuvimos viendo también eh, en el íntimo contacto entre el aire alveolar y la sangre capilar, ¿sí? Esa membrana que era muy finita y muy extensa. El test de marcha de 6 minutos un poco pone es una prueba de ejercicio de un paciente que camina básicamente, y de acuerdo a los metros que camina y la capacidad de oxigenación durante el ejercicio, bueno, es lo que podemos evidenciar, como veíamos en la clase anterior, ciertas patologías de la difusión que se pueden manifestar más en el ejercicio, ya que el tiempo de contacto del eritrocito al pasar por el capilar pulmonar y en contacto con el alveolo es menor, ¿sí? Y el test de consumo de oxígeno es una prueba muy compleja, que es la forma más compleja para determinar si la falta de aire de un paciente es de origen respiratorio, cardiológico. No vamos a tocar ese tema. Entonces, la espirometría es un estudio básico de la función pulmonar. Es el estudio más básico, ¿sí? Así como un paciente que tiene dolor de pecho se le hace un electrocardiograma, bueno, la espirometría es el estudio básico de la función pulmonar, es como el electrocardiograma de los cardiólogos, en mi pensamiento, ¿sí? Es un estudio por el cual uno empieza a evaluar un paciente que tiene disnea, tiene falta de aire y tiene algún factor de riesgo, ya sea que ustedes lo puedan pesquisar por el interrogatorio, por sus antecedentes familiares o personales, por algún tipo de exposición, ya sea el cigarrillo o cualquier otra exposición laboral, y puedan sospechar que es de origen respiratorio. Bueno, la espirometría es el estudio de función pulmonar básico. ¿En qué consiste? Bueno, es un aparatito actualmente así, antes había cosas mucho más rudimentarias y complejas. Ahora lo que se hace es soplar a través de una boquilla, ¿sí? Y esa boquilla conecta con un neumotacógrafo, se llama, ¿sí? Que para que ustedes comprendan es una turbina, ¿sí? Que de acuerdo con la velocidad que gira, va midiendo cuánta cantidad de aire va pasando en litros, ¿sí? Entonces, el tiempo que toma y los litros que pasan por ahí, bueno, hace estima medidas de capacidades y volúmenes, y estima flujos también, ¿sí? Acuérdense que las unidades para medir flujo es eh, volumen sobre tiempo, ¿sí? Litros sobre segundos, ¿sí? Entonces, cuánta cantidad pasa en determinado tiempo. Eso es flujo, ¿sí? Eso es muy importante para las enfermedades obstructivas, que ya las vamos a ver. Entonces, es un estudio básico.
¿Y qué hace? Bueno, este es el ciclo respiratorio con todos los volúmenes y capacidades que nosotros ya vimos, ¿sí? Esto es un repaso, ¿bien? Y en algún momento lo mencioné, pero bueno, ahora lo vamos a repasar más en profundidad. La espirometría es un estudio básico y la espirometría, de acuerdo a sus posibilidades, no tiene la capacidad de evaluar el volumen residual, ¿sí? Al no tener la posibilidad de evaluar el volumen residual, porque solo evalúa los volúmenes que puede movilizar una persona, ¿sí? Solo evalúa en su completo contexto la capacidad vital, ¿sí? En su completo estudio, la capacidad vital, bueno, no puede evaluar el volumen residual. Entonces, como no puede evaluar o determinar el volumen residual, no puede determinar la capacidad residual funcional, que era muy importante y es el punto de equilibrio que ustedes recuerdan, y no puede determinar la capacidad pulmonar total. O sea que todo lo demás que está aquí sí lo puede hacer, pero no puede, al no poder evaluar el volumen residual, no puede determinar dos índices que son muy importantes y eso se puede complementar con estudios más complejos como pueden ser volúmenes pulmonares. Esta es una tipología normal, sí, una espirometría normal, es para que ustedes vean la cantidad de numeritos que tienen. Básicamente nosotros miramos muy pocos de ellos, ¿sí? Pero en realidad esto es para esto, ¿sí? Fíjense que esto es un paciente, una persona, ¿sí? Que a través de esa boquilla que estábamos viendo recién, ¿sí? Realiza un ciclo respiratorio, ¿sí? Respira, inspira y expira. Fíjense, acá tienen flujo y volumen, ¿sí? Entonces, esta persona va respirando, ¿sí? Y en un momento dado hace una inspiración profunda, ¿sí? Esta es la rama inspiratoria, se llama, es una inspiración profunda, como la que ya hicimos en los ejercicios, inspira esta capacidad pulmonar total, ¿sí? Y después expira de forma completa toda su capacidad vital. Es una capacidad vital expiratoria forzada, ¿sí? Entonces, la capacidad vital era todo aquel aire que nosotros podíamos movilizar de capacidad pulmonar total a volumen residual. Entonces, en esta persona, ¿sí? Bien, que es este mismo gráfico, ¿sí? Parte de capacidad pulmonar total, expira toda su capacidad vital para llegar a volumen residual, ¿sí? Y si hace la maniobra inspiratoria sería lo mismo, ¿sí? Va de forma inspiratoria, mete toda esa misma capacidad vital. Entonces, como nosotros vemos, ¿sí? Esta persona tiene que sacar todo su aire en un determinado tiempo, podemos evaluar volumen y volumen sobre tiempo, y eso nos da flujo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos analizando algunos datos para determinar cuál es el tipo de alteración respiratoria que tiene una persona. Entonces, antes de hacer, ustedes piensen que este es un estudio que requiere la colaboración del paciente, requiere una maniobra de expiración forzada, ¿sí? Requiere que una persona entienda cómo hacerlo. Entonces, una persona que llega a hacer ese estudio tiene que evitar estar cansado, haber consumido medicaciones que produzcan broncodilatación o broncoespasmo para que sea fidedigno de su función pulmonar. Que tenga ropa muy ajustada, básicamente porque tiene que hacer una maniobra de expiración forzada. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? Para decir que, bueno, reconocer patrones funcionales espirométricos, ¿sí? Que puede ser normal, puede ser de tipo obstructivo o puede ser sugestivo de restricción. Fíjese que este estudio no define una patología de tipo restrictiva. ¿Por qué? Porque una patología de tipo restricción, ¿sí? Restrictiva, es una patología que causa una disminución de la capacidad pulmonar total. Y nosotros habíamos visto que la espirometría no es capaz de hacer esa determinación de ese índice. Entonces, lo sugiere al dar la posibilidad de medir una capacidad vital baja, ¿sí? Estimamos que si una persona tiene una capacidad vital baja, puede llegar a tener una capacidad pulmonar total baja, pero no lo podemos confirmar y en caso de querer confirmarlo hay que hacerlo a través de una medición de volúmenes pulmonares. Esta es una herramienta muy importante, como ya les dije, es un estudio complementario, nos ayuda en conjunto con la clínica, por ejemplo, para hacer diagnóstico de las enfermedades respiratorias más frecuentes, que son las enfermedades obstructivas, como el asma y el EPOC, ¿sí? En conjunto con los datos clínicos, claramente.
Entonces, ¿qué miramos? Ustedes vieron ahí que hay un montón de numeritos, pero los más comunes e importantes que se miden en una espirometría son estos tres, o estos cuatro, digamos. Pero lo resumiría en tres. ¿Qué es? La capacidad vital forzada, capacidad vital expiratoria forzada, que se mide en litros, el BEF sub 1, ¿sí? Que es el volumen expirado en el primer segundo. ¿Sí? Piensen esto, volumen expirado en el primer segundo. Nosotros hacemos una maniobra expiratoria forzada, ¿sí? Piensen ustedes, llenándose de aire y soplando con toda su fuerza, ¿sí? Durante 6 segundos. Bueno, la cantidad de aire que sacan en el primer segundo se llama BEF sub 1 y eso es una medida de flujo, ¿sí? Eso vamos a ver ahora que determina la severidad de un trastorno obstructivo, ¿sí? Porque la obstrucción al flujo aéreo, aumento de las resistencias en las vías aéreas, producen una alteración de flujo. Entonces, la severidad de los trastornos obstructivos se evalúa a través de la alteración del BEF sub 1. La relación BEF1-FBC, ¿sí? La relación que es la división entre el volumen que sacamos en el primer segundo y el volumen total, ¿sí? Esto es lo que antes se conocía o se mal conoce como índice de Tifeno, no lo nombran así, se nombra así, la relación BEF1-FBC, ¿sí? Esa es la medida más sensible, ¿sí? Para detectar un trastorno obstructivo, ya lo vamos a ver. Y el pico flujo expiratorio, ¿sí? Pico flujo expiratorio. Cuando nosotros soplamos, hagan una maniobra ustedes de soplar con toda su fuerza, ¿sí? Eso es así. Soplar con toda su fuerza, bueno, eso en un primer momento, cuando nosotros sacamos el aire, ¿sí? Bueno, hay un momento, hay un pico en el cual se logra ese mayor flujo expiratorio. Bueno, eso se puede medir y está alterado básicamente en los trastornos obstructivos, como si piensan, se imaginarán. Entonces, nosotros medimos en espirometría, medimos volúmenes y medimos flujos, ¿sí? Ahora, ¿todas las personas tienen la misma capacidad de pulmonar total, el mismo volumen residual, manejan los mismos flujos? Si ustedes se lo pueden pensar ahora, claramente no, ¿sí? Entonces, para nosotros decir que una persona X, de la edad que sea, está normal o anormal, los valores que nos entregan la espirometría, bueno, tenemos que compararlo con algún grupo de teóricos, ¿sí? Entonces, los valores que nosotros saquemos, ¿sí? La cantidad de aire que, por ejemplo, que yo, hombre de 37 años, puedo sacar de mi capacidad vital forzada, por ejemplo, bueno, va a depender de la edad, del sexo, de la altura y del peso, ¿sí? Entonces, todos esos datos son valores que nosotros tenemos que incorporar de cada paciente para poder determinar y hacer una comparación con ¿qué? Con valores teóricos, ¿sí? Entonces existen teóricos a nivel internacional que estiman a través de ecuaciones y evaluaciones muy, muy largas, digamos, que las personas de tal sexo, a tal edad, de tal altura, tienen que tener un teórico de una cantidad de litros expirados en la capacidad vital. Entonces nosotros siempre comparamos y hacemos un porcentaje de ese teórico, ¿sí? Ahora por ahí lo vamos a entender un poco mejor al ver un ejemplo. Entonces, para decir si una espirometría es normal o alterada, bueno, lo vamos a comparar con el teórico de una persona similar, sana, de las mismas características, ¿verdad? Y acá tenemos lo que se conoce como el límite inferior de la normalidad, ¿sí? Por fuera, ¿sí? Por debajo del límite inferior de la normalidad, ¿sí? Sabemos que ese estudio, que esa medición que nosotros hacemos en ese paciente particular va a ser una medición anormal, ¿sí? Porque en este caso en la distribución de la normalidad de la campana de Gauss, por debajo del límite inferior de la normal, está por fuera de los dos desvíos estándar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo de espirometría que quizá va a ser más fácil. Vamos a ir a eso primero. Por ejemplo, en este paciente, ¿sí? Fíjense que nosotros decimos que veíamos los tres primeros índices principalmente. FBC, BEF sub 1, BEF sub 1 sobre FBC, ¿sí? Estos tres primeros, ¿sí? Y lo que vemos acá dice real del paciente. ¿Cuánto es este paciente que nosotros le hicimos esta maniobra recién? Bueno,
este paciente sobre capacidad vital forzada sacó 3,54 litros, y el teórico, ¿sí? El teórico es una persona de similar estatura, del mismo sexo y de la misma edad, tendría que sacar 3,70. ¿Bien? Entonces fíjese que el porcentaje del teórico de ese 3,70 de este paciente es el 95%. En líneas generales, para que ustedes tengan como parámetro, todo lo que sea entre 80 y 120% de los valores teóricos es normal, ¿sí? O sea, no determinamos que es normal si justo sopla el 100%, el mismo 100%. Si sopla entre 80 y 120%, es normal porque, bueno, ustedes imaginarán que no todas las personas de un 80 de 40 años de sexo femenino van a tener exactamente los mismos litros, sino que hay un rango de normalidad, ¿sí? Y el límite inferior de lo normal está acá, es por debajo de los 2 desvíos estándar. Es decir, que por ejemplo, para que nosotros consideremos que este estudio, que la capacidad vital forzada de este paciente que sopló 3,54 es anormal, debería haber sacado menos de 3,01. O sea, si hubiese sacado 2 litros,80, ¿sí? Bueno, esa capacidad vital forzada está baja. ¿Sí? U otra forma quizás más simple de hacerlo, que es concordante también y sirve, es que hubiese expirado menos del 80% de su teórico. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer con el resto de los valores, ¿sí? El BEF1, este paciente sopló 3,16, que exactamente el teórico, el 100% es 3,04. Sería 103% del teórico, ¿sí? En este caso es normal, ¿sí? Porque se encuentra dentro del rango del 80 a 120%. Y el límite inferior de la normalidad, para decir que este paciente tiene un BEF1 bajo, ¿sí? Debería expirar menos de 2,46 litros en el primer segundo, ¿sí? Eso es una alteración de flujo y nos da la pauta de un trastorno obstructivo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, veíamos que hay teóricos, que esos teóricos dependen del sexo, de la edad y de la altura, ¿sí? Eso, los teóricos se calculan de forma automática a través de la computadora que hace el estudio. Lo que nosotros hacemos solamente es calcular el paciente e introducir los datos antropométricos del paciente. Y vemos curvas, ¿sí? Hay gráficas, ¿bien? Y como digo siempre, es muy importante ver de qué se componen las gráficas, en los ejes, ¿sí? Entonces, hay 2 gráficas que tienen los pacientes que hacen espirometría, son las espirometrías que yo me toca informar o nos toca ver. Una es la gráfica volumen-tiempo, ¿sí? ¿Cuánto volumen va sacando el paciente en la medida que va expirando, ¿sí? Bueno, fíjense que esto es tiempo, el paciente expira en este momento, la gran mayoría del aire, sí, ustedes prueben hacerlo por sí mismos, la gran mayoría del aire en las personas normales, el aire se expira en el primer segundo, ¿sí? Ahora vamos a ver bien por qué, ¿tá? Pero esta persona en el primer segundo sacó, supónganse, cerca de 2 litros 400, ¿sí? Y el total que sacó en todo el tiempo que siguió expirando, bueno, son 3 litros 400, ¿sí? Entonces en el primer segundo sacó la gran mayoría, habitualmente más del 80% cuando es normal, ¿bien? Esto es curva volumen-tiempo. Y la otra curva que vemos es flujo sobre volumen, ¿sí? ¿Cómo está el flujo cuando nosotros expiramos? Hagan ustedes en su casa una maniobra de expiración forzada e intenten mantener esa expiración durante 6 segundos. Van a ver que es algo complejo. No es fácil porque las personas, a no ser que tengan broncoespasmo, las personas que tenemos los bronquios normales, la gran mayoría del aire se saca en el primer segundo y es difícil terminar expirando hasta el 6º segundo y eso es una de las pautas que le tenemos que dar a los pacientes porque nosotros lo que nos tenemos que asegurar es que el paciente saque toda su capacidad vital, ¿sí? Y se estableció una regla, digamos, un parámetro de que, bueno, tiene que llegar hasta soplar a 6 segundos, ¿sí? Entonces, de esa forma, nos aseguraríamos, digamos, de que estamos evaluando toda su capacidad vital, ¿sí? Pero lo que pasa habitualmente es que nosotros cuando soplamos, ¿sí? La curva flujo-volumen tiene
parte, que es esta, la primera, la cuando sube rápido, hay un rápido ascenso de flujo, ¿sí? Que se llama esfuerzo dependiente. Digamos, si nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, bueno, hay un aumento rápido del flujo expiratorio, ¿sí? Hasta que alcanza este pico flujo, ¿sí? Y después de esto, por esta parte se llama esfuerzo independiente, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que nosotros denominábamos el punto de igual presión, ¿sí? Cuando hacemos una maniobra expiratoria forzada, ¿sí? La presión intrapleural se vuelve muy positiva y termina comprimiendo las vías aéreas, ¿sí? Y eso hace que así nosotros aumentemos más la presión intrapleural, queriendo expirar más fuerte. Bueno, las vías aéreas están colapsadas, entonces termina saliendo una muy baja cantidad de aire, ¿sí? Muy poquito, bien, porque en este caso las vías aéreas se empiezan a comprimir, ¿sí? En diferentes sectores, pero esta parte se llama esfuerzo dependiente porque depende de nuestra fuerza en la expiración, que aquí utilizamos los músculos expiratorios abdominales principalmente, y logramos este pico, que es algo que nosotros tenemos que tener en los pacientes para considerar una maniobra que está bien hecha. Y después tenemos una parte que está esfuerzo independiente, ¿sí? Intenten hacerlo ustedes en sus casas y se van a dar cuenta que es realmente así. Este estudio tiene muchos criterios de aceptabilidad, los voy a pasar rápido, pero para que ustedes entiendan que es un estudio relativamente complejo en el sentido de que necesitamos de la colaboración del paciente. El paciente tiene que hacer una maniobra bien, ¿sí? Si no lo hace bien, bueno, entonces no podemos determinar o evaluar adecuadamente los valores que nos va a arrojar el estudio. Inicio adecuado, la evaluación abrupta y vertical de la curva, ¿sí? De flujo-volumen. Entonces, si una persona quiere simular un trastorno, ¿sí? Decir que tiene algo pero no lo tiene, no sopla de forma adecuada, ¿sí? No hace un soplido fuerte, ¿sí? Sino que lo hace más lento. Entonces, eso va a hacer que el volumen expirado en el primer segundo sea menor, y eso puede ser una simulación de un trastorno obstructivo, ¿sí? Hay gente que lo hace. Pero, ¿qué pasa? En la evaluación de la calidad del estudio nosotros no veríamos este pico flujo, entonces nosotros tenemos que ver el paciente que haga su máximo esfuerzo, si no lo hace tenemos que hacer que repita la maniobra, pero se puede ver tranquilamente. Bien, el ejemplo A, el paciente sopla fuerte, llega al pico rápido. En el B y el C, no. Puede ser porque no hace el esfuerzo adecuado, porque no entiende la maniobra, no lo puede hacer, o piénsenlo porque tienen, por ejemplo, una enfermedad neuromuscular, ¿sí? No tiene la fuerza adecuada en sus músculos ventilatorios para poder expirar, y eso, obviamente, teniendo en cuenta los antecedentes en la clínica, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Terminación adecuada es esto. Veamos el segundo punto, digamos, que tengan que tener una expiración adecuada, ¿sí? Más de 6 segundos, ¿sí? Para estar seguros que el paciente llegó a volumen residual, ¿sí? Para que estemos seguros que esa cantidad de litros representa verdaderamente la capacidad vital del paciente, ¿sí? También pueden ser 3 segundos en más pequeños, ¿sí? Entonces, esto que nos ayuda, la curva volumen-tiempo, ¿sí? Curva volumen-tiempo. Esta persona sopló menos de 4 segundos, esta persona sopló casi 5 segundos, esta persona sopló 5 segundos y esta persona sopló 9 segundos, ¿sí? Entonces, esto es un criterio de aceptabilidad del estudio para básicamente nosotros saber que lo que estamos midiendo es la capacidad vital, ¿sí? Si no soplamos, si no expiramos toda nuestra capacidad vital, ¿sí? Porque cortamos antes la maniobra, bueno, las estimaciones van a ser inadecuadas. Y libre de artefactos es que básicamente el paciente haga bien la maniobra, y eso ustedes se pueden dar claramente cuenta por eh, por los gráficos, ¿sí? Bien, hay que mirar los gráficos, ¿sí? Por ejemplo, este paciente está bien, ¿sí? Inicio abrupto, muy vertical, ¿sí? Pico flujo, generación de un pico flujo, expiración, interrupción súbita, ¿sí? Fíjense que en la curva volumen-tiempo no sopló más de 6 segundos, sopló muy poquito. Y así hay miles de ejemplos para hacer, ¿sí? Gente que hace mal el esfuerzo, que expira mal, que corta la expiración. Y así
algo que vemos todos los días, pero fíjense que esto es un estudio que requiere de cierta calidad. Es como poner bien los electrodos en el pecho para que podamos medir bien las alteraciones electrocardiográficas. Esto necesitamos que el paciente sople adecuadamente. Entonces, ¿qué definimos? Las espirometrías normales, ¿sí? En la cual vemos que la relación FB1-FBC, ¿sí? La división entre lo que el paciente sopló en el primer segundo y lo que sopló de forma completa, en 6 segundos, está por mayor de 70 o es mayor del límite inferior de normal. Puede ser de las dos maneras, ¿sí? De forma esquemática, en principio yo les voy a decir que ustedes vean que está por encima del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de aire que sacó en el primer segundo es mayor al 70% del total de lo que expiró en los 6 segundos, ¿sí? Eso quiere decir que esa relación sea mayor de 70. Porque si no lo hizo, hay una alteración en el flujo, ¿sí? Y es la medida más sensible para detectar los trastornos obstructivos. Entonces, para que sea normal, nosotros en una maniobra expiratoria forzada que dura 6 segundos, bueno, más del 70% del contenido tiene que salir en el primer segundo, ¿sí? Eso es normal. Bien, y la capacidad vital forzada tiene que estar o por encima del límite inferior de lo normal o del 80% como les había comentado antes, ¿sí? Esto es normal, como veíamos recién. La relación entre el BF1 y FBC de esta persona es normal, ¿sí? Este es el real, el de este paciente, ¿sí? Y la capacidad vital forzada, ¿sí? Este 3.54 litros a nosotros no nos dice nada, ¿sí? Decimos, esto no es lo mismo que lo expire una persona de 35 años a una de 70, ¿sí? Este número en sí no tenemos nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compararlo, ¿sí? ¿Compararlo con qué? Con el teórico de esa persona, de acuerdo a su edad y su sexo. Entonces, sabemos que su teórico es del 95%, ¿está? Bien, esto es lo real de este paciente. Este paciente, la relación FB1-FBC le dio 89. ¿Qué quiere decir esto? Que esto dividido esto nos dio 89. ¿Sí? Esta persona sacó el 89% de su volumen durante el primer segundo. Eso es normal. ¿Por qué? Porque es mayor a 70. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, es mayor al límite inferior de lo normal. Esto es normal. Cuando nosotros hacemos este estudio, una persona que viene con falta de aire, por ejemplo, ¿sí? Hacemos una espirometría, lo que nos dice este estudio es que estos valores son normales en este momento en el que el paciente hizo estos estudios. No quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver en el asma, que tiene un comportamiento muy intermitente a lo largo de la vida y del día también, esto dice que este paciente, por ejemplo, no tiene broncoespasmo en este momento, pero sí que lo puede tener a la noche, ¿sí? Patrón sugestivo de restricción, ¿sí? Una patología restrictiva, es una patología que restringe la capacidad pulmonar, ¿sí? La capacidad pulmonar no está en su completo funcionamiento, ¿sí? Y habíamos dicho que la espirometría sugiere restricción, no confirma. ¿Cómo lo confirmamos? Determinando una capacidad pulmonar total baja, TLC baja, que se hace con volúmenes pulmonares. Pero esto lo sugiere, ¿por qué? Básicamente porque la relación es normal, ¿sí? La relación BF1-FBC es normal, más de 70 por arriba de 0.7, pero la capacidad vital forzada está disminuida, ¿sí? Capacidad vital forzada disminuida. Esto es lo que nos sugiere una persona que tiene restricción. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, una persona que tiene un derrame pleural o una parálisis diafragmática. ¿Por qué? Bueno, porque esta parte del pulmón que debería ventilar, ¿sí? El paciente al aspirar, sacar todo su volumen y sacar toda su capacidad vital de forma forzada, bueno, nos va a dar una medición menor porque esta parte está no funcionante, ¿sí? Ya sea por líquido o por una parálisis diafragmática. Piénselo de forma extrema y exagerada en un derrame pleural masivo. Todo este pulmón no ventila, entonces va a ser una patología restrictiva. Y sí, seguramente. ¿Por qué? Y porque cuando expire solamente va a expirar lo de este pulmón. El derrame pleural, ¿sí? Es una patología restrictiva. ¿Por qué? Porque baja, la espirometría nos sugiere porque tiene una capacidad vital forzada disminuida. Nosotros no es que tenemos que hacer una espirometría para confirmar esta patología, ¿sí? Ya al ver esta radiografía, bueno, vamos a suponer que este tipo de trastorno que tiene esta persona es restrictivo y vamos a estudiar por qué está esto acá.
o una cifoescoliosis severa, por ejemplo, ¿sí? Cuando la columna está torcida, ¿sí? Eso de alguna forma hace que la capacidad pulmonar total no esté, el pulmón, digamos, tenga restringida su capacidad de expansión. Entonces, es otra de las causas que pueden generar una enfermedad restrictiva. Piensen también esto que les decía yo, si bien estructuralmente puede ser todo normal, un enfermo con un trastorno neuromuscular, ¿sí? Puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, una miastenia gravis, una parálisis diafragmática, un accidente cerebrovascular con alteración del control del centro respiratorio. Todo eso puede hacer que los músculos ventilatorios no estén en su máxima capacidad y no ventilen lo adecuado. Entonces, patologías restrictivas de muchos orígenes, ¿sí? O sea, es una gran bolsa de gatos. ¿Por qué tener la capacidad pulmonar total baja? Porque puede ser un compromiso de la pared esquelético, puede ser un compromiso de los músculos, puede ser un compromiso pleural, ¿sí? O, por ejemplo, si una neumonía, ¿sí? Que ustedes tienen todo un pulmón o todo un lóbulo de un pulmón ocupado por exudado, ¿sí? O por células inflamatorias e infección, bueno, eso es una patología restrictiva. O del tipo intersticial, ¿sí? Lo que nosotros veíamos en algún momento, las fibrosis pulmonares, ¿sí? Las fibrosis pulmonares lo que hacen, o que vimos hasta ahora, es que engrosan la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Eso nos traía un trastorno de difusión, como habíamos visto como causa de hipoxemia, pero a medida que esa fibrosis progresa, ¿sí? Los alvéolos se van colapsando y fibrosando y cicatrizando unos a otros, ¿sí? Entonces, de esa forma, bueno, vamos perdiendo unidades alveolares y de acuerdo a la severidad se va transformando en una patología restrictiva, ¿sí? Las fibrosis pulmonares son enfermedades restrictivas. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, este estudio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para determinarlo es, bueno, vemos el FB1, FBC, ¿sí? Este es 86. El real de este paciente. Esto dividido esto nos da 86. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona sacó el 86% de toda su capacidad vital en el primer segundo y eso es normal. Pero vemos el teórico, ¿sí? 2.56. Perdón, vemos el real de este paciente. ¿Cuánto sopló? 2.56. ¿Nos dice algo? No. Tenemos que compararlo con su teórico o su límite inferior de lo normal. Por debajo de 86%, por debajo de 2.70, que entonces está claramente bajo, ¿sí? Esto nos sugiere restricción. ¿Qué deberíamos hacer? Un estudio un poco más complejo, quizás, si quisiéramos determinarlo, para determinar su capacidad pulmonar total y confirmar la restricción que nos sugiere la espirometría. Este es otro estudio y es igual, ¿sí? Valores 97, normal. Vemos el porcentaje del teórico de la capacidad vital forzada y nos da 75%, ¿sí? Por debajo del límite inferior de lo normal, por debajo del 80%, sugiere restricción. Ahora, ¿qué pasa con los trastornos obstructivos? ¿Sí? Que es el otro grupo, los síndromes obstructivos. Esto es un cambio completo, digamos, acá estamos dentro de otro grupo de enfermedades que ya las estuvimos tratando o tocando de costado en los otros seminarios para entender su comportamiento, pero esto es una obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Son patologías obstructivas, son las más comunes en la neumonología, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un aumento de las resistencias de las vías aéreas, ¿sí? Obstrucción al flujo aéreo, ¿tá? Piensen en la curva de compliance y lo importante que nosotros habíamos visto entre la interrelación entre presión y volumen. Básicamente es que eso es compliance. Bueno, si nosotros las vías aéreas, en vez de tenerlas de un determinado diámetro, ¿sí? Reducimos ese diámetro a la mitad, bueno, ustedes van a entender de esa manera que la fuerza que vamos a tener que hacer para ingresar el aire a los pulmones, ¿sí? El diafragma, ese trabajo que tiene que hacer, que en condiciones de estabilidad es un trabajo relativamente pequeño, ¿sí? Tiene que hacer una pequeña fuerza para que las cúpulas diafragmáticas bajen y eso genera una diferencia de presión de menos 1 centímetro de agua para que ingrese el volumen tidal, ¿sí? Todo eso es con las vías aéreas a un diámetro determinado. Si el diámetro de las vías aéreas se reduce, por ejemplo, al 50%, bueno, la fuerza, ¿sí? Que va a tener que hacer para que el flujo atraviese toda la vía aérea va a ser mucho mayor. Entonces va a haber un cambio en la compliance de ese pulmón.
vamos a tener flujos reducidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Que es un proceso activo, como habíamos visto, metemos el aire con más fuerza, tenemos que hacer una mayor diferencia de presión. Y cuando nosotros exhalamos, que es un proceso pasivo en estabilidad y en reposo, ¿sí? Bueno, en este caso se acuerdan que la exhalación actuaban las fuerzas de retracción elástica del pulmón, ¿sí? Entonces, en estos pacientes es donde la expiración se vuelve dificultosa porque, de nuevo, digamos, el diámetro de las vías aéreas está disminuido. Entonces estas personas en los procesos de expiración son más costosos, les cuesta expulsar el aire y en principio el trastorno obstructivo se manifiesta por una dificultad en sacar el aire y estas personas van atrapando aire, ¿sí? Se van quedando con aire dentro de su pulmón y la dificultad está en la expiración, ¿sí? Entonces empezamos a atrapar aire y esto es lo que genera pulmones grandes, ¿sí? Pulmones con más llenos de aire que lo habitual. Sería como una capacidad pulmonar total aumentada. Así como hay áreas que tienen disminución del radio, ¿sí? Vías aéreas con disminución del radio, bueno, hay áreas que están hipoventiladas, ¿verdad? Hay áreas a las cuales no les llega aire ambiente porque están cerrados esos bronquios o están tapados con moco. Acá tenemos una alteración ventilación-perfusión, causa de hipoxemia, ya lo vimos. El diámetro reducido, ya lo vimos, es el aumento de resistencia, y el aumento del trabajo ventilatorio, ¿sí? Vimos que en condiciones normales el trabajo que hacía el diafragma era poco, ¿sí? Bueno, en este caso va a tener que hacer más trabajo y esto es lo que genera la fatiga. Y un estudio básico o fundamental para decir que una persona tiene un trastorno obstructivo y evaluar su severidad es la espirometría, ¿sí? ¿Y qué es lo que primero tenemos que ver o qué es lo que primero se altera en la espirometría en un patrón obstructivo o una enfermedad obstructiva? La relación entre el BF1 y FBC, si es lo más sensible, si es lo que primero se altera, ¿sí? Entonces, lo que veíamos que era como una medida de flujo, BF1 era litros sobre segundo, cantidad de aire sobre el primer segundo, sobre la cantidad de aire total. Bueno, eso por debajo del 70%, ¿sí? Una persona que no puede sacar o saca menos del 70% de su contenido total en el primer segundo es una persona que tiene un trastorno obstructivo, ¿sí? Y para decir qué tan severo es ese proceso, bueno, determinamos el porcentaje del teórico del BEP1. Ahora vamos a ver ejemplos, pero vemos. Si hacemos una buena espirometría, ¿sí? Vemos primero la relación. Y si esta relación, como dijimos antes, era alta, bueno, no tiene un trastorno obstructivo, ¿sí? Pero si es baja, menos del 70, es un trastorno obstructivo, ¿sí? ¿Y qué tan severo es ese trastorno obstructivo? Vemos el porcentaje del teórico del BEP1, ¿sí? Leve, moderado, grave, moderadamente grave, grave y muy grave, ¿sí? Fíjense, vamos a ver acá. Primer análisis. Relación BF1-FBC, menos de 70, alterado. Es obstructivo. Esta persona está sacando poco aire en el primer segundo, eso es lo que te dice. ¿Qué tan poco aire? Bueno, el 60% de su teórico, ¿sí? En este caso no hace falta que se lo acuerden, pero es un trastorno obstructivo moderado. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, vemos esto, si esto nos da por debajo del 70, sabemos que es un trastorno obstructivo, ¿sí? Y para eso ya lo confirmamos al ver este valor. Para ver qué tan severo es, vemos este valor, que es el porcentaje del teórico del BEP1. Esta persona en el primer segundo sacó un litro punto 83. ¿Nos dice algo eso? No, no sabemos. Depende de su edad, de su altura, de su sexo. Bueno, ese es el 61%. Eso es bajo. No está entre el 80 y el 120% que era normal. Si ustedes se fijan y en más detalle, la capacidad vital forzada también es baja, ¿sí? Y esto puede estar asociado al mismo trastorno obstructivo, ¿sí? O a una restricción asociada. No lo podemos determinar. Lo que nos importa en este caso es decir, esta persona tiene un trastorno obstructivo y está confirmado por estos dos valores. Nuevo ejemplo. Relación BF1-FBC, menos del 70%, alterada, ¿sí? Severidad, 69%, ¿sí?
En este caso también es un trastorno moderado, ¿sí? Vamos a ver ahora que esta persona tiene una respuesta a broncodilatadores, que es muy importante también para ver los trastornos obstructivos, lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los dos trastornos obstructivos más frecuentes? El asma bronquial y el EPOC, ¿sí? La etiología del asma bronquial principalmente o habitualmente es alérgica, no siempre, y lo que tenemos es una respuesta inflamatoria de las vías aéreas a ciertos aeroalérgenos o a ciertos gatillos. Entonces lo que pasa de forma intermitente, ¿sí? Que esa intermitencia puede demostrarse a través del día, o a través de los meses del año, o a través de la vida. En algún momento tenemos la vía aérea abierta, ¿sí? Que el flujo del aire es el habitual, en los bronquiolos, y en otros momentos la vía aérea se estrecha, ¿sí? Se inflama. Se inflama la mucosa, ¿sí? Secreta más moco que lo habitual, y tiene además asociado broncoespasmo. Los bronquios se contraen más que lo habitual, ¿sí? Esto genera aumento de la resistencia, disminución del flujo, áreas hipoventiladas, trastorno de ventilación-perfusión y falta de aire, casualmente de forma intermitente, ¿sí? Lo que veíamos en la clase en la habilidad clínica pasada también es que estas personas tienen silbidos en el pecho, ¿sí? Imagínense el aire pasando por un tubito bien finito y eso silba. Y ese silbido inicialmente es en la expiración, porque habíamos visto que la mayor dificultad de estos pacientes era para expulsar el aire, porque en ese fenómeno de expiración pasiva, ¿sí? Las fuerzas de retracción elástica asociadas a las vías aéreas estrechadas, bueno, hacen que el aire se dificulte para pasar y quede ciertamente atrapado. Y el otro trastorno que es un poco más complejo y más grave, bueno, no sé si más grave, pero sí es más complejo porque tiene varios componentes, es el EPOC, ¿sí? El EPOC, que se da principalmente por el consumo crónico y abundante de cigarrillo, ¿sí? Produce un trastorno tanto a nivel de vías aéreas, ¿sí? De los bronquios, de las pequeñas vías aéreas, ¿sí? Como del parénquima pulmonar. Algo que quería aclarar es que los trastornos obstructivos más frecuentes, como el asma y el EPOC, son de la pequeña vía aérea. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la resistencia total de la vía aérea estaba determinada fundamentalmente por las grandes vías aéreas, por su tamaño, su área de sección transversal, y eso representaba más o menos el 70-80%, ¿sí? Pero la vía aérea pequeña, los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Que son de muy bajo calibre, era aquella vía aérea que podía modificarse, que podía modificar su rango. Esto es lo que genera, digamos, en las patologías obstructivas más frecuentes, que son el EPOC y el asma, el trastorno principal de la vía aérea se encuentra en la pequeña vía aérea, ¿sí? Entonces estas personas, las que fuman, tienen el bronquio enfermo, los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Con destrucción de la pared, broncoespasmo, inflamación, pérdida de cilios, aumento de las secreciones, pero además tienen paredes alveolares destruidas, ¿sí? Entonces llega poco aire porque el flujo está reducido, y además no hacen un buen intercambio gaseoso porque tienen paredes alveolares destruidas. Es una enfermedad desde el punto de vista mecánica, de la mecánica ventilatoria, muy compleja en su comportamiento, es muy interesante, pero fíjense que estos tienen un doble componente a diferencia del asma. El parénquima pulmonar de los pacientes asmáticos es normal, todo su problema está en la vía aérea. Estas personas tienen doble componente. ¿Y cuál es la verdadera pandemia del siglo XXI? El cigarrillo, o una de ellas en realidad. Tiene más de entre 2.000 y 3.000 productos tóxicos para el pulmón y para todo el cuerpo. Imagínense una persona que fuma 20 cigarrillos por día, o 10, lo que sea. 20 veces al día introduce en su cuerpo, ¿sí? En una membrana alveolo capilar que tiene el tamaño de una cancha de tenis, o de la mitad de la cancha de tenis, 3.000 productos tóxicos, ¿sí? Espero que ustedes, si alguno fuma, ya estén pensando en dejarlo. Pero, digamos, veíamos el amplio contacto, digamos, o la amplia superficie de contacto que tiene el pulmón con el medio ambiente, ¿sí? Mucho más que la piel, ¿sí? Entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor respecto al medio ambiente es muy significativo porque lo estamos inhalando todo el tiempo. Bueno, si ustedes o alguien fuma 20 cigarrillos por día, 20 veces por día introduce sustancias tóxicas a una gran superficie pulmonar, o sea que eso se va a absorber y puede generar muchos problemas de salud.
¿sí? Hay más de entre 15 y 20 patologías asociadas al consumo crónico de cigarrillos. Es la causa de muerte evitable más importante del mundo, o sea que si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿qué es lo que queremos sacar para que la gente se muera menos? Bueno, la gente debería dejar de fumar, como primera medida. Ustedes los packers ya aprendieron cómo calcularlos, pero bueno, es la cantidad de paquetes que fuma una persona por día multiplicado por la cantidad de años que fumó. Es decir, si una persona fuma un paquete por día, un paquete de 20 cigarrillos, es el estándar, durante 10 años, ¿sí? Se multiplica un paquete por día, por 10 años, 10 packers. Si fuma medio paquete por día, 10 cigarrillos por día, durante 10 años, se multiplica la mitad, 0,5, por 10 años, 5 packers. En líneas generales, la persona que tiene más de 10 packers es la que está en riesgo de padecer todo esto, ¿sí? 10 packers, o sea, lo pueden ser 10 cigarrillos en 20 años, ¿sí? 20 por 0,5, o 20 cigarrillos por 10 años, o todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Entonces, 10 packers es el límite, digamos, ¿sí? Algunos dicen 5 packers también, pero para quedarse con un valor en la cabeza. Si ustedes tienen un familiar o ustedes fumaron durante 10 años un paquete de cigarrillos, ya están en riesgo de tener todo esto. Y el riesgo, evitar ese riesgo tarda entre 5 a 10 años para dejarlo, ¿sí? Para volver a cero de cáncer de pulmón, de un infarto de miocardio. Al quinto al 10.º año de haber dejado, volvemos a riesgo cero, ¿sí? Y hay algunas alteraciones, como por ejemplo el enfisema, que una vez que se instalaron no se vuelven hacia atrás, la fibrosis tampoco, ¿sí? Entonces hay ciertos daños que no se pueden volver atrás una vez que se fueron realizados. Ténganlo en cuenta. Bueno, ya vamos terminando. Lo que se dice en los libros que no es real, ¿sí? Se dice que lo que produce el EPOC habitualmente, ¿sí? Es una obstrucción fija del flujo aéreo. Entonces, como una persona fumó durante muchos años y alteró su mecánica ventilatoria, alteró sus bronquios, ¿sí? Tiene una alteración persistente en la espirometría. Y eso es cierto, digamos, no es que una persona que tenga EPOC en algún momento va a tener la espirometría alterada y si deja de fumar y hace un tratamiento adecuado va a tener una espirometría normal. No, eso nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, una persona que tiene una obstrucción y persiste sin mejorar, bueno, es probable que tenga EPOC. Y una persona con asma, ¿sí? Que está con broncoespasmo y le dio una espirometría alterada, hace un tratamiento, bueno, puede llegar a tener una espirometría normal, una función pulmonar normal, y eso es lo que buscamos en la mayoría de los pacientes asmáticos. Pero, como ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de la carrera, la medicina 2 más 2 no son 4, entonces podemos encontrar pacientes asmáticos que fuman y que tienen algún tipo de combinación entre el asma y EPOC porque son alérgicos y además fumaron mucho tiempo, y al fumar tanto tiempo alteraron su estructura de bronquiolar y tiene algo de enfisema. Entonces esto no es exactamente así, y algo que se dice habitualmente, ¿sí? Es que los pacientes asmáticos son los que suelen tener respuesta broncodilatadora porque están inflamados, y los pacientes EPOC sí, pero eso no es del todo así, y ahora vamos a ver. Cada vez que hacemos una maniobra de espirometría tenemos que hacer una prueba broncodilatadora. Lo que hacemos es darle una droga, que es el salbutamol, que lo que hace que es dilata los bronquios. Entonces, si nosotros teníamos los bronquios comprimidos y los dilatamos, lo que deberíamos ver es que las mediciones, la cantidad de aire que saca en el primer segundo, la cantidad de aire total que saca, bueno, puede llegar a cambiar después de esperar la acción de esa dosis de salbutamol, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una espirometría, medimos, hacemos las mediciones que ya dijimos, le damos salbutamol, que es un broncodilatador, esperamos 15 minutos, ¿sí? Es un agonista beta adrenérgico, ¿sí? El salbutamol, ¿sí? Dilata los bronquios. Entonces le hacemos soplar a los 15 minutos, perdón, y hacemos las mismas evaluaciones. ¿Qué pasa con una persona que tiene una respuesta broncodilatada positiva? Bueno, mejoran sus parámetros de función pulmonar al broncodilatarlo. Ustedes imaginarán que esto se ve mucho más
digamos, o se ve de forma positiva o hay una respuesta broncodilatadora positiva en las personas que tienen trastornos obstructivos, ¿verdad? Si una persona tiene un derrame pleural, por más que le dilatemos los bronquios, no vamos a ver algún cambio, ¿sí? Entonces, esto es significativo, muy significativo para los trastornos respiratorios más frecuentes, que son el asma y el EPOC. Entonces, ¿cualquier respuesta broncodilatadora positiva la consideramos significativa? No. Hay parámetros y esquemas, como siempre. Entonces, cuando mejora un parámetro u otro, el BEPS1 o la FBC, el 12% y 200 mililitros con respecto al valor basal. ¿Sí? A ver si tenemos alguna pruebita acá. Acá. Esta persona, por ejemplo, ¿sí? Que tenía un trastorno obstructivo, porque esto estaba abajo, ¿sí? Sopló 2.48 en la maniobra prebroncodilatadora y 2.79, o sea, digamos, cambió 310 mililitros de un momento a otro, ¿sí? Porque dilató los bronquios, ¿sí? Pudo sacar más aire con los bronquios dilatados, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿bien? Esto es una respuesta broncodilatadora positiva. Bien, contraindicaciones para realizar. Yo diría que la principal o la que más nos pasa de encontrarnos en la práctica habitual es la incapacidad de la persona de realizarlo, ¿sí? Porque es difícil expirar de forma completa durante 6 segundos. Pero hay un montón. Básicamente, entiendan, toda aquella persona que no pueda hacer un esfuerzo, un esfuerzo y que ese esfuerzo genere una complicación, bueno, no puede hacer una espirometría. Una persona que se haya operado, ¿sí? De lo que sea y que eso puede desencadenar que se le salte un punto, por ejemplo, que tenga un embarazo complicado, que tenga un neumotórax, un infarto, no vamos a hacer soplar a alguien que se acaba de infartar. Hay un montón de contraindicaciones. Sépanlo muy, muy, muy por arriba, no es del todo importante esto. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan para hacernos, estamos a la espera.